Hola clase, hoy vamos a empezar con la civilización egipcia, una de las más curiosas y singulares de la antigüedad e importantes. Lo primero es situarla. Podéis ver en el mapa superior de la izquierda que se sitúa en el norte de África, concretamente en torno al río Nilo, que es toda esa línea azul que veis en el mapa, en este caso de la derecha. Podéis ver, igualmente que se ve en la foto, cómo hay algo muy singular. En torno al Nilo hay lo que ellos llamaban las tierras negras, el espacio para la vida. En cambio, a sus lados estaban los desiertos, tanto para el occidente, para el oriente como para el sur. Solamente la vida existía gracias al Nilo. Este es el aspecto fundamental que tenéis que recordar. Además hay otra cosa curiosa y es la división de Egipto desde la antigüedad en dos zonas. ¿Veis todo el valle, el camino del río hasta que se ensancha justamente en la parte que está más cerca del mar? La parte más baja. Esa parte última se llama Bajo Egipto. Y toda esa línea del valle es el Alto Egipto. Continuemos ahora con lo que fueron las etapas más importantes de Egipto. En primer lugar, empezaremos con el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo que va a surgir a final del cuarto milenio, es decir, en torno al 3100 a.C. Lo primero es que en este periodo se va a unificar el Alto y el Bajo Egipto, recordar las dos zonas. Todo el camino hasta llegar a la parte en que se ensancha es el Alto Egipto y el Bajo, la parte más baja, justamente al lado del mar Mediterráneo. La figura que logró unificarlo fue Narmer, también conocido como Menes. Y como lo hizo desde el Bajo Egipto, situó la capital precisamente en esta zona, en el paso del Bajo al Alto Egipto. Fue Menfis. El momento de esplendor se puede observar en la construcción de las grandes pirámides, que no eran otra cosa que las tumbas de estos faraones, para que cuidaran Egipto vivos y muertos. Aquí podéis verlo en la parte inferior su grandiosidad. Pero en el periodo posterior a la quinta familia de faraones o dinastía, se inicia una decadencia de su poder, que acabó iniciando el primer periodo intermedio, una etapa de decadencia, hasta que a final del tercer milenio se inicia el Imperio Medio. ¿Quién fue la figura clave? Igual que hemos visto a Narmer, en este caso será Mentuhotep, el unificador de ambas, del Bajo y del Alto Egipto, pero lo va a ser desde el Bajo Egipto. Su centro de poder estaría en Tebas, justamente debajo del circulito que podéis ver en el mapa. Va a lograr una cosa muy singular, que es expandirse. Podéis ver cómo logra aún más allá de lo que había conseguido expandirse los grandes faraones del Imperio Antiguo. Y van a realizar grandes construcciones para mostrar su poder justo al lado de Tebas, en el templo de Karnak, un templo religioso. No olvidemos que los faraones eran también dioses y los encargados de que los dioses, el resto de dioses, estuvieran contentos para que todo fuera bien en Egipto. Aquí podéis ver el tamaño de ese templo, justamente el templo de Karnak y al lado el templo de Luxor. Si os fijáis en los barcos podéis ver el tamaño de estos. Y finalmente, igual que pasó en la época anterior, se iniciará una decadencia asociada a la llegada de los Hyksos, un pueblo extranjero que pudieron pasar el desierto desde Oriente Próximo,
desde la zona que habíamos visto en Mesopotamia, al estudiar Mesopotamia, y acabaron con ese imperio medio, iniciando un dominio de un pueblo extranjero por primera vez en Egipto. Continuamos. El siguiente periodo, tras un periodo intermedio de decadencia bajo los Hyksos, se iniciaría con la expulsión de estos y la vuelta de una familia o dinastía gobernante de origen egipcio, situados su centro de poder otra vez en la zona sur, en el Alto Egipto. Destaca entre todos las dinastías y faraones Akenatón, o también Amenofis IV, que intentó imponer un monoteísmo para aumentar su poder. Pero a su muerte, su sucesor, que se llamará Tutankamón, o cambiará su nombre por este, vuelve a la religión tradicional y a los dioses tradicionales, lo que debilitará a los faraones en el aspecto religioso. Este momento no supuso una decadencia absoluta, ni una crisis muy grande, ya que todavía llegaría el momento de máximo esplendor de este imperio nuevo, al lograr expandirse por Oriente Próximo. Como ya habían iniciado al inicio de esta etapa, continuará al final. Podemos verlo esto en imágenes. Primero, recordar los mapas que hemos visto, ver en primer lugar cómo logran aquí el faraón de origen egipcio expulsar a los Hyksos, como podéis ver en esta imagen que hicieron en aquella época. Segundo lugar, como hubo un faraón, aquí tenéis a Akenatón, que intenta debilitar el poder religioso de los sacerdotes y fortalecerse él, creando un solo Dios. Pero ya hemos dicho que su sucesor acabó con esto, sería Tutankamón, y continuó el poder y la fortaleza de esta etapa visible con la expansión, en este caso, hasta Oriente Medio y más al sur. La figura de Ramsés, de los diferentes Ramsés, sobre todo segundo, es un ejemplo de ese poderío que se impuso hasta esta zona, al borde de Mesopotamia. Pero, de nuevo, se inicia una decadencia que se puede ver perfectamente en las invasiones extranjeras de nubios, sirios y persas, ya en el que se llama Bajo Imperio o Baja Época. También la invasión de griegos y finalmente la invasión de los romanos, que ya no la consideran una parte autónoma, sino parte de la propia Roma. Pero hasta este momento estamos hablando de más de 3000 años, para que veáis la importancia y la extensión de Egipto. Espero que os haya ayudado. Es un poco extenso porque también Egipto lo fue, pero espero que quede todo claro. Para cualquier duda, preguntad.